Centros María, Reina de la Paz, invitan a un encuentro con nuestra Madre, la Madre de Dios. La palabra y el color. A Jesús por María. La mujer, el rey y el labrador. Experiencias en nuestra vida cristiana, de la mano de la Santísima Virgen. El sabio, el ignorante, el pobre y el Señor. Producción ABA Comunicaciones Pastorales, al ritmo de la nueva evangelización. Carrera 42, número 5247, Córdoba con la Playa, Medellín. Email abacomunicaciones@gmail.com. Nuestra Señora de la Paz habla al mundo. Ave María. Déjese llevar de la mano de María en el camino hacia Jesús, abriendo el corazón a su mensaje. El Señor contigo. Ave María. Vívalo y compártalo. Gracia el Señor. Mensaje de Nuestra Señora María, Reina de la Paz. Queridos hijos, les traigo a mi Hijo Jesús para que llene sus corazones de paz, porque Él es la paz. Hijitos, busquen a Jesús en el silencio de su corazón para que renazca. El mundo necesita de Jesús. Por eso, hijitos, búsquenlo en la oración, porque Él se da diariamente a cada uno de ustedes. Muy apreciados amigos, saludos especiales. El programa de la mano de la Santísima Virgen María, bajo el auxilio de San José, todo para la gloria de Jesucristo. Liturgia de las horas martes de la tercera semana del Salterio. Nuestra Iglesia Católica celebra hoy la memoria del beato Enrique Suso. Nació en Constanza, Alemania, en 1295. A los 13 años ingresó como novicio dominico en el convento de Constanza e hizo allí grandes progresos en su vida espiritual. A los 18 años se opera en él una conversión. Dios le hace comprender que la mejor mortificación consiste en aceptar con resignación las pruebas enviadas por él. De 1329 a 1336 compone sus dos obras más importantes, Libro de la Sabiduría Eterna y Libro de la Verdad. Se dedica al apostolado de la predicación por toda Alemania. Su espiritualidad se caracteriza por su claro concepto. La vida interior es accesible a todas las almas de buena voluntad. Gran regalo del cielo. La Iglesia Católica, al cumplirse 800 años del pesebre ideado por San Francisco de Asís, ha otorgado indulgencia plenaria a quienes visitando un templo, un convento, una capilla, lugares regentados por franciscanos o franciscanas, oren un rato frente al pesebre, naturalmente cumpliendo las condiciones requeribles, es decir, la confesión, la comunión y la oración por el romano pontífice. Esta gracia se obtiene hasta el 2 de febrero de 2024, día de la presentación del Niño Dios en el templo. Pensamiento josefino para la fecha. Yo le rezaba a San José para que me cuidara. Lo decía Santa Teresita de Lisieux. Entrando en el cuerpo del programa, pues vamos a comentar desde luego el que muchísimas personas, hombres y mujeres, han escrito acerca de la Santísima Virgen María, así como muchos pintores su arte lo han dedicado a reproducir hasta donde humanamente se puede, pues la corporeidad de María, el rostro de María. Los músicos, los compositores, los cantantes, siempre han cantado y han compuesto en honor de María. Esto es apenas lógico y comprensible, porque si Nuestra Señora profetizó, bienaventuradas le llamarían las generaciones, pues ahí está claro, las generaciones somos nosotros, las generaciones, y por eso de la Santísima Virgen María encontramos esculturas en los caminos, encontramos estampas, encontramos oraciones, una cantidad innumerable de diócesis
con titularidad mariana, parroquias las que queramos por toda parte. Mire, este argumento de el resultado profético del Magnificat, aún para el no creyente y más precisamente para el ateo, sería un argumento incontestable, porque ningún ateo puede decir que la presencia de María está ausente de la humanidad, que no hay época en donde esté ausente María de la humanidad desde el Nuevo Testamento hacia acá. Un ateo puede mirar eso. Ahora, que eso no le diga nada ya es algo en lo que no vamos nosotros a incurrir temáticamente, pero que contra hechos no hay argumentos, como decían los romanos, pues ahí está. Vamos a hablar con Camilo Andrés de un eximio escritor de María, San Luis María Griñón de Montfort. Así es, Orlando. En algún momento, y esto va a sonar un poco particular, en algún momento National Geographic, si no me equivoco, era National Geographic, inclusive hicimos un programa en Televit sobre el particular. El titular de primera página era la mujer más influyente del mundo. Sí, National. Era National Geographic, ¿no? La mujer más influyente del mundo, y el contenido era nada más y nada menos que sobre la Santísima Virgen. Eso dice mucho, porque no voy a decir que es un medio clerical, ni más faltaba, o oficial u oficioso de la iglesia del National Geographic, ni más faltaba. Lejos de allí. Ni más faltaba, pero el hecho de que resalten el papel de Nuestra Señora es porque el nombre de María, el nombre de Nuestra Señora, la Madre de Dios, tiene mucha fuerza en el mundo. Y no es para menos. Tiene un papel fundamental, eso está consolidado, está fundamentado, está evidenciado en la doctrina de la Iglesia, en el magisterio, en la historia de la Iglesia, en el pensar de los santos. Y para el siglo XVII aparece un hombre, como bien lo comentabas, Orlando, que marca un hito en la escritura y en el pensar de la Mariología, y es San Luis María Griñón de Montfort. San Luis María Griñón de Montfort nace en el año 1673, y con este libro maravilloso, escrito a manera de compendio, pero que reúne comentarios de los santos a lo largo de la historia sobre Nuestra Señora, marca un hito en la Iglesia Universal. Y en 1947, ya una vez siendo canonizado, pues obviamente el libro y su producción intelectual adquiere un panorama diferente. Este libro del Tratado de la Verdadera Devoción permaneció perdido alrededor de 100 años. Y fue un misionero de la misma comunidad fundada por San Luis María Griñón de Montfort quien encontró el libro. San Luis María Griñón de Montfort ya lo había profetizado, que el demonio iba a utilizar todas las artimañas posibles para hacer desaparecer el libro. De tal manera, lo escrito y lo contenido en ese libro iba a cambiar la espiritualidad dentro de la iglesia. O sea, es impresionante, porque aquí no estamos hablando de un libro más. A ver, insisto, y no solo por la calidad teológica, en la línea pues de la apologética que realiza en torno a la Santísima Virgen, sino que va muchísimo más allá. Es un libro que, de acuerdo a la coyuntura actual en la cual se encuentra la Iglesia, nos encontramos todos en la espiritualidad católica, pues nada mejor que un regalo del Espíritu Santo en esta línea. Es el regalo de conocer y aprender a amar más a la Santísima Virgen. De ahí el valor, no el único, pero uno de los valores fundamentales que tiene este libro dentro de la espiritualidad. Y cuando uno va a hablar de Nuestra Señora, no puede dejar de lado hablar de San Luis María Griñón de Montfort. Y si nos venimos para tiempos más presentes, tendríamos que involucrar ahí sí o sí a San Juan Pablo II, quien tomó como libro de cabecera en su espiritualidad mariana el Tratado de la Verdadera Devoción de San Luis María Griñón de Montfort. Se consagró a Jesús por manos de María, según el Tratado de la Verdadera Devoción, y asumió en su lema pontificio parte, o digamos una frase princeps de todo el texto de San Luis María Griñón de Montfort, que dice: soy todo tuyo, oh María, y todo cuanto tengo, tuyo es. Camilo, no vamos a dejar perder el hilo de esta conversación. Vamos en todos tus Así es. De San Juan Pablo II. Pero quisiéramos un paréntesis bien veloz acerca de lo que comentaste de la desaparición temporal del libro. El suceso editorial de los libros de la Iglesia no lo contempla el mundo profano. El mundo profano te contempla éxitos de librería, premios Nobel y todas esas cosas. Hay libros
si por circulación, si por volumen de circulación, se analizara un éxito literario, se lo ganaría la Iglesia de una manera pues escandalosamente ventajosa. Así es. Ese libro que se perdió tanto tiempo, el Tratado de la verdadera devoción. que se perdió tanto tiempo, es un fenómeno editorial, por no contemplar el fenómeno espiritual, pues un fenómeno editorial. Un libro escrito en 1600 y pico, ¿cuándo? Sí, segunda mitad del siglo XVII. Alrededor del año 1600, debe haber sido escrito alrededor del año 1680. Correcto. Tiene éxito. Queda sepultado en el olvido por trabajo del demonio, como lo dijiste, y como él lo anticipó, y surge editorialmente y se lee en el mundo de una manera profusa. Ese era el paréntesis que queríamos hacer. Y eso es providencial. Y también yo quise citar aquí a propósito San Juan Pablo II, porque son verdades históricas que hay que dejar evidenciadas, y fue uno de los más grandes impulsores de la devoción a la Santísima Virgen en los últimos pontificados. Así Sí, es. sin decir que los otros papas no hayan escrito sobre la Claro. Santísima Virgen. Y además que la calidad y la profundidad de San Juan Pablo II es muy evidente en los textos mariológicos, sobre todo aquella encíclica Rosarium Virginis Mariae. Eso fue tremendo, Y, tremendo. o sea, él 2001. el Espíritu Santo, por manos de San Juan Pablo II, nos regala un misterio más en medio de los misterios del Santo Rosario. Así es. O sea, eso es una novedad histórica en la devoción mariana. Tener unos, o sea, En siglo no se había dado. en siglos, o sea, un regalo de verdad de la providencia. Entonces es fundamental que en la coyuntura actual, decía yo ahora, la coyuntura actual en la cual el hombre está sufriendo de una inanición espiritual a causa de todas las adicciones contemporáneas. Hablábamos hace poco, tras bambalinas, de las adicciones a las redes sociales y toda aquella demanda que salió últimamente contra algunos, yo creo que no tendría problema decirlo aquí, contra Meta, por los conocimientos que ya tenían de la adicción que producía en niños y jóvenes sus redes sociales. Claro. Eso produce obviamente un quiebre en la posibilidad de trascendencia del ser humano. Y qué mejor para restaurar ese hilo conductor con lo sobrenatural que la devoción a la Santísima Virgen. Indudable. Y en esa línea, San Luis María Griñón de Montfort, solo para ya entrar en materia con respecto a Nuestra Señora, tiene unos textos muy bonitos. Él tiene la famosa oración abrazada. Algún día podemos hacer unos comentarios de la oración abrazada, Qué bueno. donde él habla de los apóstoles de los últimos tiempos. Y habla de la importancia en esos últimos tiempos, oído que tendríamos que saber diferenciar muy bien lo que son últimos tiempos de fin de los tiempos. Sí, 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 sí. Él habla de los apóstoles de los últimos tiempos y habla de la importancia de la devoción a la Santísima Virgen en esos momentos. Es fundamental, dentro de la división de aguas evidente que se da en la opinión pública, los que están conmigo, los que están contra mí. Eso es fundamental, objetivo y categórico en el lenguaje y en la vida de nuestro Señor Jesucristo. O es con el Espíritu Santo, de la mano del Sagrado Corazón de Jesús, o es contra el Espíritu Santo y contra el Sagrado Corazón de Jesús. Entonces, ¿cómo buscar esa afinidad con el Espíritu Santo, con el corazón de Jesús, con la historia de la salvación? Está de la mano de la devoción a la Santísima Virgen. De ahí que se convierte la devoción a Nuestra Señora, ya lo habíamos dicho en un programa anterior, en un elemento fundamental dentro de la vida espiritual. El católico que de alguna manera habla de la Santísima Virgen como si fuera un ornato dentro de la espiritualidad o una opción más, corre el grave peligro de alejarse de nuestro Señor Jesucristo. Peligro gravísimo, alertado ya inclusive por algunas conferencias episcopales. Hay una conferencia, si yo no estoy mal, la conferencia episcopal latinoamericana, no fue Medellín, yo creo que fue Puebla. En Puebla se habla de el tipo del cristiano. El tipo del cristiano, 1978. el tipo del cristiano es María. Lo dice la Conferencia Episcopal Latinoamericana en Puebla. ¿Qué significa eso? Nosotros ya estamos muy alejados de lo que es una tipografía. Mandamos a imprimir
pero no sabemos qué es una tipografía, no conocemos muy bien. La tipografía tiene unas fichas pequeñas, normalmente rectangulares o cuadradas, en las cuales está un carácter o un tipo, Claro, sí, sí. que es una letra. Es que Esa letra, esa es la imprenta. esa letra untada de una tinta mineral o vegetal, una vez se reposa sobre un papel, queda impresa la figura que está en el tipo. Claro, sí, sí, sí. Entonces miren la figura tan interesante que da la De Conferencia allí el Episcopal nombre de Latinoamericana. de allí el nombre de las máquinas de prensa viejas, el linotipo. Del tipo. Claro. Si María es el tipo del cristiano, María es ese sello que debe imprimirse indeleblemente en nuestro corazón. Eso le da un papel a Nuestra Señora. Yo recuerdo aquí con mucho dolor en algún momento que fuimos a hacer una peregrinación con la Santísima Virgen, la Virgen Peregrina de Fátima, y un sacerdote nos dijo, a María hay que tenerla bien escondida como en el Evangelio. ¡Wow! Yo dije, qué pena. Este hombre no fue formado en espiritualidad. Porque puede ser que no sea de mal espíritu, puede ser por falta de formación. Ese es un bache en el seminario. Es un bache, pero miren la gravedad. O sea, decir que a nuestra hay que tenerla guardada como en el Evangelio. Gravísimo. Primer regalo que habría que darle a él y a muchos otros sería el Tratado de la Verdadera Devoción, que ya San Luis María Griñón de Montfort en el primer punto de la introducción, ya la habíamos comentado muy en passant en el programa anterior, dice, es por la Santísima Virgen que Jesucristo vino al mundo, y es también por medio de ella que Él debe reinar en el mundo. Entonces, nuevamente nosotros lo asumimos de llegar a Jesús y Jesús llegar a nosotros. Pero aquí es la instauración del reino también. Cuando escuchamos o leemos reino de Dios en el Evangelio, tiene dos dimensiones. El reino de Dios en cuanto el establecimiento de todas las cosas según el orden de Cristo, el corazón de Cristo aquí en la tierra. Y encontrarnos con Cristo en la eternidad, o sea, la Jerusalén celeste, y también el reino de Dios vive plenamente en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, esta afirmación de San Luis es muy grave. Es por la Santísima Virgen que Jesucristo vino al mundo, y es también por ella que Él debe reinar en el mundo. Entonces, ¿cómo voy a decir yo que le abro las puertas de mi corazón a Jesús para que reine si en mi corazón no reina María? Es verdad. Es un camino fundamental. Y ya en el segundo punto, cuando él habla de alma mater, madre escondida, hace una relación especialísima sobre el brillo especial que tuvo la virtud de la humildad en la Santísima Virgen. Porque si nuestros primeros padres no brillaron por la humildad, sino que, abro comillas, brillaron, cierro comillas, por el vicio o el pecado del orgullo, la restauración del orden en medio de la sociedad humana debería de ser a través de la práctica heroica de la virtud de la humildad. Y eso fue lo que practicó Nuestra Señora en grado sumo. Bueno, esa y todas las virtudes. Todo lo contrario de la conducta de los primeros padres hizo María. Diametralmente lo contrario. Y hay una acotación que quisiéramos añadir, hablando pues del sacerdote que mencionaste y por el cual pediríamos oración. Claro. María escondida, no se puede tener escondida. Es que María no se deja esconder incluso. Mire, vea, decir que María opaca a Cristo, que es un argumento falaz, es dudar de la inteligencia divina. ¿Por qué razón? Porque si Dios es perfecto, perfectísimo, entonces se equivocó al meterse en el seno de María, al hacerse hombre sin dejar de ser Dios, corriendo el riesgo de que esa mujer, madre de ese niño, fuera a opacar esa misión divina de haberse encarnado. Hablamos de la segunda persona de la Trinidad. Entonces Dios estaría rascando la cabeza, hombre, metí la pata, porque resulta que están queriendo más a la mamá que al hijo, y mi interés era que quisiera mucho al hijo. Se equivocó en el cálculo Dios.
Hombre, qué tontería tan grande. Si lo que hizo Dios fue encarnarse en una mujer que mucho más hiciera penetrar al Hijo en la conciencia del mundo. Así es, tal cual. Yo creo que ese argumento más que de sentido común es de sensum fidei. Bueno, O sea, la gracia del bautismo nos permite elaborar raciocinios en esa línea, porque es la razón iluminada por la fe, donde queda toda la lógica establecida, y es la lógica de Dios. La lógica de Dios no puede contradecir el buen orden de las cosas. mira, ¿Cuál era el principio de Dios de colocar a la Santísima Virgen como la criatura de mayor excelencia en todo el plano de la creación? Pues obviamente de que esa criatura lo manifestara a él, lo diera a conocer de la manera más plena. Dice Pablo muy claro en sus textos que la naturaleza es un libro abierto en el cual podemos leer a Dios. Pero es como cuando uno lee un libro, yo me estoy leyendo un libro ahora muy bueno, Sidi, de Arturo Pérez Reverte, aquel famoso periodista que, digamos, hizo fama en la Guerra del Golfo con sus crónicas y tal. El hombre escribe muy interesante, es una novela, es la historia del mío Cid novelesca. ah, qué bien. Novelesca. Y hay unas partes del libro que uno dice, uy, a veces yo en la noche abro y antes de dormir me lo cojo y uno tiene que dejarlo en el nochero porque no lo da emocionante. Pero hay otras páginas que son muy descansaditas, Ajá. no son tan emocionantes. Entonces, cuando yo abro el libro de la creación, hay páginas más emocionantes donde yo veo más evidente a Dios. Hay otras más calmaditas donde está Dios presente, Sí, sí. pero no es perceptible de una manera tan evidente. Ahora, si María Santísima dentro de ese libro, capítulo María Santísima en el libro de la creación, imaginémonos un libro donde el capítulo principal es el capítulo de la Virgen, ese capítulo obviamente va a ser el más apasionado, ¿cierto? El más profundo y el más elevado que me va a dar una idea de lo que es Dios. En ese mismo sentido y propósito Dios la colocó en la creación. Ahora, ¿qué sentido tendría de que yo, acercándome a la Santísima Virgen, me voy a alejar de Dios? No tiene sentido. No tiene sentido. Y San Luis María Griñón de Montfort, más adelante en el tratado, va a hacer toda una especificación de aquellos falsos devotos, porque hay devotos hasta tipo Judas, podríamos decirlo así. Sí, es que una clasificación tiene una de clasificación. el interesado, el falso devoto. El falso devoto es muy Sí, interesante, pero en la línea de que es una devoción o que tiene una formación que parte de una formación desarreglada o desordenada, o una práctica que no es frecuente. Y eso obviamente deforma la espiritualidad. Entonces, hablar de la Santísima Virgen es hablar de un capítulo de la historia de la salvación fundamental para que cada uno de nosotros nos acerquemos a Dios. Y es un engranaje fundamental, perdón por lo prosaico de la analogía, pero es un engranaje. La devoción a Nuestra Señora es un engranaje fundamental dentro de la vida espiritual. Si yo ese engranaje no lo tengo en buenas condiciones, Sí. aceitado, etcétera, hay una especie de traba en la vida espiritual. Porque repito, María no es ornato. María se convierte en un elemento fundamental dentro de la espiritualidad de los cristianos. Absolutamente cierto esto. No es una devoción, por decir Una devoción más. sí. Yo puedo tenerle bien o no devoción a San Judas Tadeo. Sí, sí, Y sí. usted encuentra la novenita, de la novena irresistible a San Judas y... Claro, claro. ¿No? No, realmente, a ver, es que nuestro esquema de catolicidad en muchos aspectos ha sido mal enseñado, hombre. Hay santos de santos. No estamos comparando la santidad de los santos en general, pero hay santos de santos. No es lo mismo hablar del Santísimo José por la misión que tuvo, Por la vocación, exacto. que no se le hubiera dado a un menor santo, a un santo de santidad menor, por explicar de alguna Sí. manera. No es lo mismo. Es decir, yo no puedo omitir en mi programa diario espiritual a San José, pero puedo omitir a San Judas, Claro. pues
por aclarar más la idea, ¿no? El derecho, el orden normal de las cosas, digamos. La Exactamente. disposición de Dios de las cosas en el orden natural y Claro. sobrenatural. Ahora, aunque se nos acabó el tiempo, miremos que Dios no fracasó con la humanidad porque la humanidad tiene una persona que realizó a plenitud el plan que Dios quería con la humanidad, y es María. Y póngale a José también. Así es, sí. Y ya en nuestro próximo programa vamos a adentrarnos un poco más en las grandezas de María. Inclusive, si me lo permites, Orlando, yo invito a nuestros oyentes a que tanto en Instagram como en YouTube o Facebook busquen mi canal Teología con el Profe Camilo. Importante. Y ahí van a encontrar, por ejemplo, en YouTube tengo 400 programas de formación sobre la Santísima Virgen, San José, los ángeles. Conozcamos la espiritualidad, nos hace falta para fortalecernos interiormente. Todos invitados. Importantísimo, claro. Y bien, amigos y amigas, agradecemos de manera muy sincera su grata compañía en este programa radial. Nosotros queremos ofrecerles con todo comedimiento todavía los pesebres que están vigentes debido al aniversario 800 del primer pesebre de San Francisco de Asís. Algunas personas podrán tener la devoción de querer tener un pesebre en su casa y de pronto no haberlo conseguido en la pasada Navidad. Aba Comunicaciones aún tiene pesebres muy bonitos. Ofrecemos los libros de siempre, las medallas, los registros, las estampas, el servicio de la Liga de la Misa. En fin, las camándulas tan hermosas para orar todos los días. A Nuestra Señora le decimos con el cariño de siempre y lo hacemos de la mano de San José. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes y solos nunca nos dejes. Y ya que nos amas tanto como verdadera Madre, haz que nos bendigan el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Centros María Reina de la Paz invitaron a un encuentro con nuestra Madre, la Madre de Dios. La palabra y el color. A Jesús por María. La mujer, el rey y el labrador. Experiencias en nuestra vida cristiana de la mano de la Santísima Virgen. El sabio, el ignorante, el pobre y el Señor. Producción Aba Comunicaciones Pastorales al ritmo de la nueva evangelización. Carrera 42, número 5247, Córdoba con la Playa, Medellín. Ya Dios se va.